Hola, hoy he preparado la clásica tortilla de patatas y mirad qué gordita me ha salido. Si queréis ver cómo la preparo yo, aquí os dejo los ingredientes. 6 patatas medianas, una cebolla mediana, de entre 7 a 8 huevos y después ya os explicaré por qué de entre 7 a 8. Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta negra al gusto. Bueno, pues voy a comenzar pelando y cortando las patatas en rodajitas desiguales. A continuación, también voy a cortar la cebolla en trocitos bien pequeñitos. Añadimos un poco de aceite en la sartén y cuando el aceite ya esté caliente, le añadimos la cebolla. Vamos a tener la cebolla por muy poquito, solo un minuto, y a continuación le vamos a agregar las patatas. Le añadimos la sal y vamos a remover para que queden todas las patatas bien impregnadas con la sal y el aceite. Ahora voy a bajar el fuego a la temperatura más baja y voy a tapar las patatas. De esta manera se nos cocinarán al vapor y así no necesitamos tanto aceite y le podemos rebajar las calorías a la tortilla. De vez en cuando vamos removiendo las patatas para que se nos cocinen bien todas y no se nos quemen las de abajo. Cuando las patatas lleven más o menos unos 10 minutos cocinándose, le vamos a añadir la pimienta, que puede ser pimienta negra o una mezcla de pimientas como la que estoy usando yo. Cuando las patatas ya estén hechas, las apartamos a un bol y las dejamos enfriar. De esta manera, cuando las mezclemos con el huevo, no estarán tan calientes y el huevo no se nos cuajará. Bueno, y ahora ya vamos a preparar los huevos. Y yo siempre me preparo 2 huevos más del número de patatas que tengo. Es decir, si tengo 6 patatas, siempre me preparo 8 huevos. ¿Por qué? Yo siempre uso un huevo por patata, más 1. Siempre. Si tengo 6 patatas, seguro voy a utilizar 7 huevos. Este último huevo, de momento, no lo voy a utilizar. Añadimos un poco de sal a los huevos y los batimos, que los podéis bater con varillas o con tenedor, con lo que os sea más fácil. A veces, cuando la estoy preparando, si veo que las patatas son más grandes y me ha salido más cantidad de patatas, o también puede ser que los huevos sean más pequeños, pues ese huevo de más lo voy a estar utilizando. Que no siempre le acabo añadiendo ese segundo huevo extra, solamente si veo que no, me va a hacer falta otro más. Para mí la regla es un huevo por cada patata más 1, o sea, si son 6 patatas, 7 huevos. Bueno, y veis, una vez ya mezclado las patatas con los huevos, me doy cuenta que a nosotros, como nos gusta bastante huevo, me va a hacer falta uno más, así que al final le voy a acabar añadiendo el 8º huevo. Bueno, y si tenéis estas paellas que son dobles, que son especiales para hacer tortillas, os va a ser mucho más fácil darle la vuelta a la tortilla. Si no, podéis utilizar un plato normal, un plato de servir, que tenga la misma anchura que la paella y le dais la vuelta sin ningún problema como voy a hacer yo ya aquí. Y si no, pues uno de esos platos que son especiales para girar tortilla, que son de plástico y no pesan nada, con una agarradera en el medio, que es el que utilicé yo en el otro vídeo que tengo de tortilla de patatas con verduras. Bueno, pues volvemos a calentar un poco de aceite en la sartén y cuando esté caliente le echamos la mezcla del huevo con la patata y la cebolla.
Bueno, y ahora ya, a la hora de darle la vuelta, ¿veis? Colocáis el plato y sin pensarlo mucho le dais la vuelta. Y luego con cuidado lo volvéis a poner en la sartén, con mucho cuidado de no quemaros, porque la sartén obviamente quema. El huevo que queda en el plato, por supuesto, lo volvemos a poner en la tortilla, que cuando le volvamos a dar la vuelta se cocinará también. Y ahora vamos a ir pinchando la tortilla para que se nos creen agujeros y se nos pueda cocer el huevo por dentro, y para que el huevo que se ha quedado por encima del que le hemos echado del plato se pueda también cocinar bien. Bueno, y aquí otra vez le damos la vuelta a la tortilla, y yo le suelo dar la vuelta a la tortilla unas 4 veces así. Bueno, y así ha quedado la tortilla. La voy a cortar para que la veáis por dentro. Y mirad, yo a veces la sirvo encima de una rebanada de pan y le unto un poco de mayonesa. Y también en otra rebanada de pan le pongo unas rodajitas de tomate y la tortilla encima. Y como queda también buenísima, son con unas rodajitas de pepino. Bueno, y así queda mi tortilla de patata, que muchos ya sabréis hacerla, pero yo os he compartido la mía. Y si no, espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.